Gracias por la convocatoria. Así que vamos a comenzar ya mismo. Ahí si me ayudas, Agus, ahí pasando las presentaciones, por favor. Bueno, la temática de hoy se llama cómo estructurar el contenido para que las guías confíen en la marca, ¿ya? Hoy día vamos a velar junto con Rodri algunas cosas que hemos visto que funcionan más que otras, ¿ya? Vamos a utilizar herramientas que les vamos a mostrar, vamos a generar una conversación entretenida en el tema. Sabemos que es una temática un poquito más especialista, un poquito más, ¿no es cierto?, mucho más de nicho. Sin embargo, la idea es que podamos aprender entre todos, que lo hagamos simple, dinámico, entretenido. Vamos a ver ejemplos en vivo y en directo, así que también cualquier duda o inquietud también las van a ir dejando por el chat. Ahora vamos a definir las reglas de la casa. Así que ayúdame, Agus, a pasar a la siguiente. Los invitamos también a suscribirse al canal. Las personas que quieran repetir estos microtraining que hacemos mes a mes, los pueden ver directamente de nuestro canal de YouTube. Y también a todas las personas que se suscriban a searchbrand.ai también van a recibir el contenido en sus correos. Reglas de la casa, pueden escribir en el chat o también ir a la sección de abajo a la derecha. Hay unos puntitos donde sale Q&A, donde pueden también ir dejando las preguntas y las vamos respondiendo en la medida que avancemos con el microtraining. Lo que nos convoca y por qué hacemos estos microtraining son entrenamientos que les regalamos a nuestra comunidad, que se llama searchbrand.ai, y lo que hace SearchBrand.ai, que al ser una plataforma que justamente lo que vamos a ver el día de hoy te ayuda a eficientarlo, a procesarlo y a optimizar el tiempo, ¿no es cierto?, de horas o días de trabajo a minutos, ¿ya? El proceso que vamos a ver hoy día de alguna manera está implícito en SearchBrand.ai, pero lo vamos a descomponer como si no existiera SearchBrand.ai para que después ustedes puedan ver el antes y el después con nuestra plataforma. En resumen, lo que hace es diagnosticar, comparar y te detecta, ¿no es cierto?, las oportunidades de negocio y de posicionamiento que existen frente a tu marca contra tus competidores. Y más o menos cuando se mete a la plataforma, lo que van a ver en la siguiente slide es más o menos la herramienta, de alguna manera te dice lo que la gente está preguntando, como estudios de mercado, te dice qué porcentaje de veces aparece tu marca, entre otras cosas. Así que los dejamos invitados a todos a probarla en la dirección www.searchbrand.ai. Ahí se las dejo por el chat también para que la puedan ir a probar. Pero si quieren, háganlo después para que ahora no se desconcentren y vayamos directamente a lo que es el webinar. Así que adelante a la próxima slide, por favor. Empecé a hablar sin presentarme, qué atroz. Mi nombre es José Sufán, pero me dicen Jus, así que díganme Jus de ahora en adelante. Soy consultor hace harto tiempo en temas de growth y cofundador de SearchBrand.ai desde el año pasado. Tuve la suerte de dar una charla TED hace no mucho tiempo, trabajando en empresas como Match, Copec, Cabify, entre otras. Asesor de Startup Chile y otras academias y otras universidades, y cofundador de Unlearning, Club de la IA, Risey y ahora recientemente ShareBrand.ai. Y a quien voy a introducir a continuación es a mi querido amigo Rodrigo Rojo, que es mucho más conocido como Rojo, quien también es fundador de Unlearning, con quien trabajamos en temas de marketing hace ya muchos años, nos hemos ayudado en hartos proyectos, así que lo voy a dejar que él mismo se introduzca para que pueda comenzar su presentación. Buenísimo, José. No, primero, muchas gracias por la invitación a hacer este microtraining de un tema que yo creo que es bien entretenido y que usualmente uno como que asume cosas, ¿cierto?, sin ver. Mi nombre es Rodrigo Rojo, soy divulgador, diría, y educador en temas de tecnología, IA y marketing. Actualmente también hago clases en la Universidad de Chile, en la Universidad de Diego Portales, además de mis cursos y clases abiertas con otras instituciones, como Platzi, donde tengo mis cursos de ChatGPT y Gemini, y pronto vienen un par más que ya grabé. Y aparte, soy cofundador de Unlearning, asesor también a empresas como Good Players y otras cosas más. Y también, dado que hay varios de acá del club, soy de los cofundadores del Club de la IA, que ahí también vimos en el chat antes a Alex, ¿cierto?, junto a Jus, donde hablamos de IA todos los días y es un poquito una locura todo lo que estamos hablando ahí. Así que nada, feliz de estar acá
y de hablar de este tema que es bien, bien, bien entretenido. Avancemos entonces. Gracias, Rodrigo, por estar acá nuevamente. No, buenísimo. Ya, antes de ir como a las demos, les quería contar algunas cositas relacionadas a esto, porque en general, ¿qué es lo que nos pasa con todo lo que está pasando? Siempre, desde que Google es Google, ¿cierto? Año 98, las marcas han querido estar presentes en las búsquedas de las personas, ¿cierto? Y Google ha hecho hartos cambios en su plataforma de cómo la gente busca, y en paralelo, ¿cierto? Hace 3 años atrás nos visitó un tal ChatGPT, ¿cierto? 30 de noviembre de 2022, y cambió un poco las reglas del juego, de cómo las marcas se posicionan, porque la gente está empezando a cambiar el comportamiento y empezar a buscar en la IA directamente, ¿cierto? A preguntarle a la IA por necesito esto, etcétera, y hacerle preguntas harto más complejas de las que hacíamos en la caja de búsqueda de Google, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, antes Google tenía esto, o todavía lo tiene, ¿cierto? Que hace las respuestas sin que tengas que entrar a la página, ¿cierto? Para solucionar lo que está pasando. En ChatGPT hay 900 millones de usuarios mensuales, ¿cierto? Calcula que por lo menos 400 a la semana. Ahora Google está agregando el AI Mode, ¿cierto? Se está cambiando un poco el cómo tenemos que posicionarnos, y ahí es donde salía, a los que estaban cuando partimos, ¿cierto? El tema de este meme, de cómo le llamamos ahora la categoría, porque antes era un Search Engine Optimization, ¿cierto? La optimización del motor de búsqueda, cómo posiciono mi página para que el motor considere que sea una buena respuesta, y ahora estamos entrando en el mundo del AEO, o el GEO, o el Search AI Optimization. A mí me gusta AEO, Answer Engine Optimization, o la optimización del motor de respuesta, ¿cierto? En cómo me aseguro de que cuando alguien busque mi marca o mi contenido en ChatGPT, en Perplexity, en el AI Mode de Google, etcétera, me consideren una buena respuesta. Porque a diferencia de lo anterior, que aparecían los links, hacían clic y se iban a mi página, ahora ellos me tienen que considerar una buena respuesta, y tiene que ser suficientemente buena para que la persona quiera seguir explorando, ¿cierto? Entonces ya te va a evitar un paso que es el clic, solo si la persona quiere seguir explorando hasta ahí, pero quieres asegurarte que esa respuesta que da la IA sea muy, muy buena. Y ahí, si quieren, voy a poner la de apoyo acá para poder manejarla, que sea más fácil. No sé si prefieren eso. Voy a cambiar la presentación y así seguimos desde acá. Ahí, a ver, ahí sí. Entonces, eso por una parte, Vale. ¿cierto? Que es súper, súper importante. ¿Se ve bien? Sí. Vale, más, se ve perfecto. Perfecto. Y por otro lado, tenemos que también cambiar el foco que le damos al crear el contenido. Cuando hacíamos SEO, ¿cierto? Nosotros lo que estábamos buscando, por una parte, tenía que ver todo lo que es que el motor de búsqueda entendiera, ¿cierto? Que mi página hablaba de cierto problema o de ciertas cosas. ¿Y qué es lo que pasó? Y esto lo han hablado en otros de los microtrainings de la comunidad, es que cuando la IA busca, ya no hace como Google, que Google lo que hacía era ver en su índice de páginas cuál contestaba mejor y tenía más votos, sino que separa la búsqueda en múltiples preguntas, ¿cierto? Y empieza a profundizar en ello. Y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de varias preguntas a lo largo de nuestro sitio web, lo que significa multiplicar el contenido, pero además que están enlazados entre sí, que sea claro, que tenga una estructura clara, y que el contenido mismo, tal como lo hacíamos en SEO, ¿cierto? Tenga una estructura específica, de manera que la IA, al leerla, le quede claro que tú eres una buena respuesta, ¿cierto? Entonces, eso es una primera parte. Y eso significa que tenemos que asegurarnos que la estructura a nivel de encabezados, a nivel de cómo desplegamos el contenido, a nivel de cómo le comunicamos la metadata, ¿cierto? Podamos hacerlo de forma mucho más rápida. Por otro lado, sigue siendo súper relevante lo que conocíamos como la autoridad y la confianza, que en términos, por ejemplo, de Google, que es el buscador más grande, ellos hablaban del EAT, EEAT, ¿cierto? Que es la experiencia, expertise, autoridad, ¿cierto? Y trustworthiness o confianza, ¿cierto? Que básicamente es que el contenido y que la página, es decir, la página donde se aloja, y el autor del contenido, ¿cierto? Comuniquen que son cosas reales, que se demuestra que hay experiencia en lo que estás hablando, que sea una persona real, que las menciones, que los backlinks y un montón de otros aspectos que son señales que, en este caso, el motor de respuesta, la IA, también va a tomar para hacer las búsquedas, interpretar el contenido y crear su respuesta. Y finalmente, y este es el componente que cambia más con la llegada de las IA, es el tema del contexto semántico.
Porque antes Google lo que hacía era tomar el índice y decía, la página habla más o menos de esto y te lo clasificaba con ciertos parámetros. Entonces, ya es un blog de tecnología, habla de estos temas, ¿cierto? Un sistema que antes era Tags, después cambió un poquito, pero el motor de respuesta, ¿cierto? La IA lo que va a hacer es entender el contexto, ¿cierto? De lo que estás hablando, de los títulos, etcétera, para entender el problema subyacente. Porque, ¿qué pasa? Como va a preguntarse varias cosas, va a ir a buscar, por ejemplo, tú le decís, ¿cuál es el mejor, no sé, quieres saber cuáles son las mejores recetas para hacer un air fryer? Primero va a preguntarse qué es un air fryer, ¿cierto? Va a entender. Y ahí hay dos respuestas. Por un lado, la IA puede tomarlo de su base de conocimiento, con los datos que fue entrenada y decir, un air fryer es tal cosa. Y por otro lado, puede decir cuál es la mejor air fryer. Y lo va a ver entre lo que sabe más las búsquedas que puede hacer. Y la IA no necesariamente va a buscar. Entonces, además, yo tengo que asegurarme que cuando mi contenido esté bien hecho para que cada vez que scrapee en internet y entre en la siguiente versión del modelo, ¿cierto? Ir colándome en los resultados, ¿cierto? Y por otra parte va a decir, perfecto, ¿y qué puedo hacer un air fryer? ¿Y qué recetas son más conocidas? Y va a empezar a hacer múltiples búsquedas para crear esa respuesta. O sea, ahí tenemos que asegurarnos que a nivel de las palabras que usamos, a nivel de las preguntas que estamos contestando, se enlacen entre sí de manera de que efectivamente cuando yo haga la búsqueda, ¿cierto? Le haga la pregunta a la IA entienda por dónde está moviendo, ¿ya? Oye, Eso Rodrigo, es súper importante que lo afinemos, ¿sí? para hacerlo más conversacional, ahí te voy a sugerir algo que nosotros hemos visto y también una pregunta. La sugerencia es, nosotros hemos visto que cuando uno busca en la IA, ahora hoy día en Google, en ChatGPT o en cualquier modelo de inteligencia artificial, lo que hace la IA realmente es no ejecutar la búsqueda que nosotros hacemos, sino Claro, que la descompone en múltiples búsquedas para asegurarse de entregarte la mejor respuesta. Por ejemplo, siguiendo tu ejemplo, ¿cuáles son las mejores recetas para hacer en la air fryer? Probablemente va a preguntar qué es un air fryer, cuáles son las mejores claro. recetas de comida X, etc. O sea, va a ejecutar como múltiples cosas sin exactamente respetar lo que nosotros inicialmente preguntamos. Entonces, eso complejiza aún más el desafío de las múltiples cosas que tengo que considerar en este contexto Claro. semántico que tú mencionabas. Y ahí, siguiendo ese hilo, la pregunta es, porque acá tenemos una audiencia donde hay gerentes de empresa, está el emprendimiento que está comenzando, y la pyme, y la agencia de marketing. Entonces, ¿qué en tu experiencia dirías tú que es más relevante en los distintos niveles de maduración del negocio? ¿Qué es más importante para alguien que está partiendo y qué es más importante para alguien que ya tiene una autoridad? Perfecto. Ahí, respecto a lo primero, efectivamente, el tema de las preguntas es clave porque como no sabemos a priori, ¿cierto?, cuáles son las preguntas que la IA se va a preguntar para contestar, ¿cierto? El desafío se plantea en cómo yo creo múltiples páginas en mi sitio web que respondan a esas múltiples preguntas, cosa que cuando haga una de esas, entre en este contexto, ¿cierto? Y empiecen a descubrirme para incluirlo. Y eso plantea un desafío porque efectivamente la autoridad se construye en el tiempo, ¿cierto? Pero si el contenido está bien estructurado, si la página cumple los criterios de SEO técnico y si nos hacemos cargo de cubrir todas esas como múltiples preguntas, independiente de la etapa donde estemos, nos va a facilitar hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Claro, en la pyme no necesariamente tienes a alguien que esté mirando SEO todo el día, mientras que en una empresa grande o en una agencia tienes un especialista de SEO, ¿cierto? Que ahora puede tomar esto y meterle todos estos componentes adicionales. Entonces, ahí yo creo que el desafío... ¿Ah? Entró un reo. Ahí yo creo que el desafío tiene que ver con cómo me aseguro yo de cubrir, ¿cierto? De forma correcta, por lo menos, si soy pyme, tengo que asegurarme que mi marca esté cubierta, que mi propuesta de valor esté cubierta, que mis productos principales estén cubiertos. Y a partir de ahí empezar a testear, ¿cierto? Todas estas como múltiples preguntas a contestar o múltiples páginas a crear para ayudar al descubrimiento por parte de la IA. En el caso de una marca que ya está, tenemos una ventaja adicional, que probablemente ya tenemos contenido que se puede reutilizar, que se puede reconectar, que se puede refrescar. ¿Cachai? Entonces, lo importante va a ser que tenemos que repensar esa red de relaciones por detrás, porque mucho del contenido que creábamos en SEO llevaba una estructura que era como, ponte tú, por dar un ejemplo, implementación de IA en la empresa. Y ahora tenemos que llevarle una pregunta, así como, ¿cómo implementamos IA en la empresa? ¿Cierto? Claro, efectivamente va a depender de los recursos que hayan y el estado del negocio.
Claro, ahí pregunta Fernando, raro eso de usar múltiples páginas. Al final se traduce en varias URL y eso tiene varios problemas. ¿Dónde viene eso de varias páginas? Porque lo que sucede cuando la IA busca, tú cuando vas a Google haces una query, una pregunta, y Google va y te arma una lista de 10 páginas que responden a esa pregunta. Tú cuando vas a la IA le dices cuál es la mejor, no sé, cuál es el mejor computador, ¿cierto?, para correr el Fortnite, y lo que va a hacer es primero preguntarse en qué computadoras corre el Fortnite. Y va a hacer una búsqueda de eso. Otra pregunta va a ser qué es el Fortnite. Quizás lo sabe, quizás no, y lo va a buscar. Entonces va a buscar va a hacer distintas búsquedas. Cada búsqueda lo va a ir profundizando en algo y luego las va a hilar para crear la respuesta. Y por lo tanto, si tú como marca no estás presente en esas posibles preguntas que haga, es decir, páginas optimizadas para cada pregunta, probablemente vaya a quedar fuera del juego. Entonces, por eso es importante hacerlo. Y eso es más, si uno va como al SEO doble clic, es un poco como llevar a la 10ª potencia lo que hablábamos antes de hacer el link building interno de la página, ¿cierto? Para compartir el link juice, ¿cierto? Que el juego desde el home vaya a una sección y luego un artículo en particular. Habrás esto, pero es como crear una red dentro de la página de forma que por donde entre la IA vaya encontrando después las demás respuestas, ¿cierto? Y lo del FAQ siempre ayuda, siempre ayuda. Pero ahí vamos a ir de a poquito con algunas buenas prácticas para hacerlo. En general, lo que sucede es que acuérdense que cuando uno optimiza una página, no la vas a optimizar para 10 keywords al mismo tiempo. Y acá lo que sucede es que la IA puede hacer preguntas que son bien tangenciales. Entonces, sí o sí, en algún momento tenemos que crear nuevas páginas con nuevas preguntas, ¿cierto? Lo que no quiere decir que efectivamente hagamos una página muy sólida, que podría ser un home, ¿cierto? Que tenga las respuestas claras o las claves, ¿cierto? Pero a medida que se va haciendo el doble clic, se van a dar cuenta que el tipo de preguntas que hace la IA es bien variado. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer ese esfuerzo adicional. No sé qué opináis de eso, Jus. Sí, yo encuentro que al final depende de la naturaleza de cada negocio, por eso no me gusta dar siempre como recetas que aplican para todos, porque cada uno tiene que entender en el estado y en la etapa del negocio en la cual esté. Entonces, hay cosas que funcionan más en una, otras cosas más en otra. Lo importante es como construir la cadena de valor completa. Claro. Y en ese sentido, una de las cosas que hay que darse cuenta es que antes nosotros escribíamos la página con dos objetos. Un objeto era que cumpliera los criterios técnicos y los criterios estructurales de la página para que el motor de búsqueda, dígase 98% del mundo Google, después Bing, Yandex y Baidu, que eran los otros, ¿cierto?, pudieran entender la página y entender y clasificarla bien para su índice. Pero por otra parte, el otro criterio tenía que ver con que el contenido fuera útil para el usuario, la persona que lo va a leer, ¿cierto? Y eso significaba que le estábamos haciendo un relato a esa persona, ¿cierto? Que había secciones con bullet list, con headers, con preguntas intermedias o con distintas secciones intermedias para hacerle más fácil a la persona la comprensión del contenido, ¿cierto? Estos eran los dos focos que hacíamos. ¿Por qué? Porque esta persona, si hacía clic en el enlace y se iba al tiro, la señal era mala para Google, no le sirvió el contenido. Entonces el contenido, lo que se estaba optimizando era que el contenido fuera útil para esta persona, ¿cierto? Y por lo tanto, claro, la página resolvía ahí. Ahora se agrega un tercer componente, que es la IA, que va a funcionar como un intermediario. Porque la IA va a entender primero si la respuesta funciona o no, porque cambia la forma en que busca el usuario. El usuario ahora no entra a 10, 15 links. La IA entra a 10, 15 links y crea una respuesta con eso para que consuma el usuario. Y ahí el usuario actúa como validador y si quiere profundizar hace clic. Tú lo que quieres efectivamente es que ahí tu marca quede posicionada como la buena respuesta. Y por lo tanto, hay que hacer un trabajo adicional en cómo escribimos el contenido. Un contenido antes, ¿cierto? Pasaba mucho que podía haber un sitio, ¿cierto?, que contestaba la duda, ¿cierto?, que tenía, por ejemplo, lo que hablábamos del FAQ, tenía todas las preguntas ahí mismo, y para la persona resolvía la duda, ¿cierto? Pero para la IA quizás lo que quiere es un centro de ayuda con cada pregunta separado. Y digo quizás, porque obviamente, como decía Jus, hay que validar cómo se está buscando en esa categoría, ¿cierto? Pero lo importante sí es entender que tenemos que cambiar un poco el cómo estamos escribiendo los artículos, cómo estamos escribiendo un post. Existen altos formatos, ¿ya? Pero en el mundo donde efectivamente la IA lo que está haciendo es hacer preguntas, lo mejor es llevar algunos artículos, especialmente los que tienen que ver con estas preguntas adicionales que puede hacer la IA, a un formato que llamamos el answer first, o respuesta primero, ¿cierto? Donde yo lo que voy a hacer es que voy a poner el nombre del artículo, y después, ¿cierto?, que era el title de la página, y luego lo que voy a hacer es que todos los títulos internos, ¿cierto?, los H2,
van a hacer preguntas, ¿cierto? Y lo primero que voy a hacer es contestarla al tiro. Habitualmente uno lo que hacía era como ir desarrollando la idea hacia abajo. Ahora tengo que agregar la respuesta arriba. ¿Por qué? Porque la IA va a llegar, va a ver y se va a quedar con la respuesta al tiro, ¿cierto? Y eso también facilita al usuario encontrar, sí me sirve, y después hacer el skimming, ¿cierto? Ir mirando hacia abajo. Entonces lo que vamos a hacer es como agregar este párrafo inicial de resumen que responda a la pregunta, ¿cierto? Y eso para cada pregunta que agreguemos dentro de nuestra página. Luego vamos a ir desarrollando con contexto, con ejemplos, con datos que también vamos a servir de alguna forma, diciéndolo como expandiendo, pero también de forma que sea fácil de digerir. Recuerden que la IA, a diferencia de nosotros, cuando ve la página, lo que ve son los códigos que hay por detrás. Si es negrita, si es un link, si es una imagen, ¿cierto? Y los atributos que tienen de la jerarquía. Entonces tenemos que trabajar eso mucho mejor que como lo hacíamos antes. Y también a la IA lo que le sirve mucho, y esto es algo que en Chile y en algunos países de Latinoamérica no se puede hacer mucho porque te reclaman, pero que por ejemplo en Estados Unidos hace harto, que es la comparativa con la competencia, ¿cierto? Que es armar tablas de comparación para que la IA misma, tú lo que quieres, y este es como el truco, tú lo que quieres es que la IA cuando vea la respuesta se sesgue, entre comillas, de que tú eres mejor que el otro, ¿cierto? ¿Para qué? Para que te apalanque hacia la respuesta. Entonces, todas estas tablas comparativas en que lo estás ayudando son pequeños como empujones para que la IA vaya diciendo, sí, esta marca, este producto, esto que está diciendo, es una mejor respuesta, ¿ya? Entonces tenemos que trabajar nuestro sitio hacia allá y nuestras páginas hacia allá, de manera que efectivamente lo podamos hacer. Y ahí lo que tenemos que hacer es armar como la estructura de cada página de una forma súper intencional y súper pensada. Dentro de eso, lo primero, y acá lo que vamos a hacer, ¿cierto? Les voy a presentar como el listado rápido y lo vamos a ir a hacer nosotros en paralelo ocupando Search Brand y ocupando algunas otras herramientas. En primer lugar, como les mencionaba, los títulos como pregunta, ¿cierto? Con la respuesta inmediata. También algo que siempre fue relevante, pero que hoy en día es aún más relevante, es el esquema, ¿cierto? Que es un sistema de marcaje que es técnico, que en el fondo le indicas a la IA, a los buscadores, ¿cierto? Ciertos elementos clave de tu contenido para hacerle más rápido la comprensión del contenido, ¿cierto? Y ahí, obviamente, en el mundo de la IA tenemos que asegurarnos de que siempre estamos empujando a que somos la mejor respuesta. Lo otro que es muy bueno y la IA valora mucho son las listas, ¿cierto? Hacer tablas, hacer listas, etcétera, porque son formatos distintos, entonces tienden a enfocarse hacia allá. La URL, este es un campo un poquito más debatible, pero hay algunos que dicen que la URL también debiese ser descriptiva, ¿ya? De que también la están leyendo. Hay lado y lado. Acá algunas páginas grandes de esta industria dicen que sí, que sirve, que impacta, otros dicen que no, pero si algunos dicen que sí, otros que no, mejor hagámoslo y nos aseguramos porque no hay un peligro por hacerlo de la otra manera, ¿ya? Lo otro también es que las imágenes también podemos hacerlo y ahí es muy útil, digamos, a crear imágenes con IA, porque uno de los elementos que siempre se discutía mucho era el tema de que los contenidos tienen que ser originales, ¿cierto? En términos de que la imagen sea original, que el texto sea original, etcétera. Y ahí la IA nos puede ayudar mucho a reinterpretar, a crear imágenes nuevas, ¿cierto? Que describan y acompañen mucho más rápido sin que tengamos que saber Photoshop, ¿cierto? Con los colores corporativos, con la imagen que queramos. Y la misma IA nos puede ayudar a agregar los elementos adicionales que acompañan una imagen, como el nombre de la imagen, como el atributo alt, ¿cierto? Y otras cosas. Lo mismo con los autores, que también podemos agregar en los autores, ¿cierto? Ocuparlos como fuente de autoridad, incorporando distintas cosas que van a ir ahí, ¿ya? También sirve mucho poner las fuentes, ¿cierto? Porque tal como en el mundo de la IA, o en el mundo tradicional, la fuente, la cita, ayudaba porque iba dirigiendo hacia otro lado. Cuando la IA entra y ve un link hacia otro lado, dice, esto bien tiene base de alguna parte. Y si ese link tiene autoridad, voy a decir, va a empezar a hacer esas relaciones, esas conexiones entre las cosas. Y lo otro, que es algo que normalmente no hacemos, pero siempre supo que era una buena práctica, era actualizar frecuentemente. Era revisitar el contenido que estábamos teniendo. Era mirar lo que se estaba haciendo, ¿cierto? ¿Qué artículos teníamos que estaban empezando a bajar en la lista de posicionamiento y empezar a potenciarlos, ¿cierto? Y ahí normalmente, ¿qué pasaba? Que nos íbamos a la siguiente palabra clave a optimizar, a la siguiente frase a buscar, y no teníamos la capacidad, ¿cierto?, de ir a agregar estos nuevos contenidos. Y ahí uno de los desafíos, ¿cierto?, es el tema de
que con las herramientas de IA sí tenemos la capacidad de ir a actualizar los contenidos, de si tenemos contenido nuevo que se podría enlazar con uno viejo. Antes costaba hacer esa conexión porque a mí se me olvidó que lo tenía anotado. Pero ahora con la IA podemos revisitar el contenido que encuentra relaciones y actualice los links, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, hay que ir buscando esto. Ahora, ¿cómo lo podemos ir haciendo en la práctica? ¿Cierto? Y acá vamos a ir a las herramientas. A lo entretenido, por favor, entretenido. Vamos a lo entretenido. Así que vamos a cerrar acá. Pum. Y vámonos a Search Brand. ¿Ya? Vamos a ir acá a Search Brand. Y vamos a partir acá en... Si acaso estáis compartiendo Canva todavía. ¿Todavía está compartiendo la otra? Ah, perfecto. Déjame cambiar a la ventana, a la pantalla. Ahí. A ver si se ve. Sí, ahí se ve. ¿Se ve? Y ahí se vería la presentación anterior. Sí. Perfecto. Ya, entonces acá estoy en el Search Brand. ¿Cuál es la gracia de Search Brand? Y no para hacerle la pata a Jus, que está aquí presente, pero que me ahorra un montón de prompting, ¿cierto? Me ahorra un montón de cosas porque ya lo tengo enlazado acá adentro, ¿cierto? Si quiero ir a buscar, por ejemplo, partir desde una pregunta, yo podría poner acá, bueno, está como marca Rodrigo Rojo, que es mi web, pero imaginemos que fuera otra, ¿cierto? Entonces yo podría preguntarle, por ejemplo, cuáles son las... ¿qué podría hacer? Imaginemos que vendo... estoy vendiendo cursos de ella. Así, ¿cuál? Estás vendiendo el fryer. Air fryer, eso, vamos con el air fryer. Es decir, ¿cuáles son las mejores air fryer en el mercado? ¿Cierto? Igual la gracia, que acá es donde te ahorra pega. Va a buscar, va a comparar en 5 motores de búsqueda en vez de que yo tenga que ir a mano a buscarlo. Y la gracia es que después con eso yo puedo ir trabajando en los siguientes pasos. Entonces lo primero es que tengo que asegurarme, o tengo que empezar a pensar el contenido, ¿cierto? Acá lo que voy a hacer es que vamos a crear un artículo, ¿cierto? Vamos a crear un artículo, pero la gracia es que aquí podemos crear múltiples al mismo tiempo, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer acá es ir creándolo en un Google Doc, ya que vamos a llamar acá nuestro artículo, el artículo de la Air Fryer. Ya la voy a decir. ¿Cierto? Lo vamos a hacer acá, pero esto puede ir a WordPress, puede ir a Ghost, puede ir a cualquier sistema de gestión de contenido que tiene. Obviamente acá va a salir que no salgo mencionado porque mi página no tiene que ver con el Fryer. ¿Cierto? Entonces fíjense que acá dice respuesta generada por el modelo, las mejores Airfryers del mercado incluyen ciertos modelos y salen ciertas marcas acá presentadas. Imaginemos que, ¿cierto?, yo tuviera alguna que no está acá. Pucha, tengo que hacer un trabajo. Y fíjense que acá me dice un ranking de las marcas mencionadas. Entonces tengo que saber, ¿cierto?, salen las fuentes utilizadas, etcétera. Entonces yo podría partir al tiro mi post, ¿cierto? Podría partir al tiro mi post con esta primera parte, ¿cierto? Que hablábamos de agregar el tema. Entonces yo podría ir acá y decir, ya, este va a ser mi contenido y vamos a partir con la pregunta de cuáles son las mejores y lo típico así como en 2026, ¿cierto? Le ponen ahí como en el título. Y aquí, obviamente... Esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo, no, pero va a poner acá encabezado 1. Ese es el encabezado, el principal, ¿cierto? Fíjense que normalmente las guías, no sé si les ha pasado que están trabajando con cualquier guía y les devuelve el texto con estos símbolos entre medio, con estos gatos, ¿cierto? Con estos asteriscos entre medio, etcétera. ¿Qué significa eso? Es que la guía entiende a escribir en un formato que se llama Markdown, ¿ya? Donde, por ejemplo, estos hashtags de acá, 1, 2, espacio, le están diciendo que este de acá, que es modelos destacados, es un encabezado 2. ¿Ya? Que este de acá con los 2 asteriscos, esto es una negrita. ¿Ya? Y ahí uno podría ir ejecutándolo. Ahora, recomendación, WordPress entiende Markdown. Ustedes le pegan un texto Markdown y te lo deja listo, ¿cierto? Y si no hay plugins que lo hacen. Entonces no nos compliquemos editando el formato, sino que ocupemos lo directo, ¿cierto? Con control mayús de corta debiese ayudar, ¿cierto? Pero fíjate qué pasó. Que no es que el formato no esté. Fíjate cómo era la respuesta que generó el modelo que me muestra el Search Brand acá. ¿Cierto? Ya viene con el texto, con los formatos puestos. Si tú lo tomas directo de la impresión, cuando, por ejemplo, acá lo muestro, si lo mostrara directo ya con interpretado el Markdown, claro, ahí podrías pegar y copiar al otro lado. Para efectos nuestros nos da un poco lo mismo, porque siempre puedes pedirle al final, cuando ya estáis redactando, oye, revisa el formato y ajustalo, ¿cierto? Y podemos trabajar con una IA ahí. Y lo interesante es que hay hartos artículos que ya mencionan y algunos estudios que dicen que en verdad
da lo mismo, ¿cierto? Da lo mismo si el artículo lo hizo un humano o una máquina. Lo que importa es que el artículo sea bueno, ¿cierto? Que aporte valor y responda a la pregunta que hizo el usuario y que quiera validarlo. Entonces ahí asistámonos de todas las guías que podamos hacer esto, ¿cierto? Y hay una pregunta buena que estaban diciendo, ¿cuánto aumenta el tráfico desde IA adoptando esta estrategia de contenido? Depende de la industria, siempre todo lo que es SEO va a depender de cómo está el volumen de búsqueda en tu industria, pero lo que sí se ha visto durante 2025 es que ya habían sitios reportando que el tráfico de ChatGPT era en torno al 5-8% del tráfico y se estaba comiendo parte del tráfico SEO. Entonces, más que aumentar el tráfico, lo que estamos haciendo es asegurarnos que a medida que aumenten las búsquedas con IA, ¿cierto? Que tienden a ser además búsquedas de mayor complejidad, ¿cierto? Esas se vayan hacia ti y no hacia la competencia. ¿Ya? Eso yo creo que es uno de los aspectos principales que tenemos que ir buscando, ¿cierto? Obviamente, si lo haces bien, te van a empezar a descubrir gente que no te conoce y eso sí es un aumento de tráfico. Asumiendo la tasa de adopción de IA, por ejemplo, en Chile, que es uno de los países más adelantados de Latinoamérica, yo creo que efectivamente vamos a ver saltos más importantes ya de aquí al otro año. Pero el tema es que si no te preparaste para eso, va a llegar, el que te va a ganar es otro. Entonces hay que hacer el trabajo desde ya. Y también, obviamente, al ser IA y las IA manejan multidiomas, como pregunta Nico, si nos pueden hacer contenido multidiomas, lo puede hacer, ¿cierto? Entonces, tenemos eso acá, ¿cierto? Entonces, después, ¿qué puedo hacer? Fíjense acá que me dice preguntas relacionadas. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a decirlo, voy a hacerlo desde el artículo, ¿cierto? ¿Cuáles son las mejores Airfryer? Yo lo podría hacer desde mi sitio web, yo lo voy a hacer desde acá, ¿cierto? De buscar con esa búsqueda en particular. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crearme preguntas adicionales. ¿Cuál es la gracia? Esas son fuentes de posibles nuevas búsquedas, posibles nuevos temas a incorporar en mi contenido. A mí lo que me gusta hacer con esto es que me sirve también para enlazar cosas. Entonces, si yo sé, oye, me va a dar 10 respuestas adicionales, desde el artículo madre, quiero que incluya algunas cositas de eso, para enlazarlo, para empezar a generar esa conexión. De hecho, ahí también para complementarte, Rodri, lo que está haciendo es identificar lo que preguntan las personas en Internet sobre esa pregunta y relacionada a esa pregunta. Entonces, cualquiera de esas sugerencias que vamos a estar ahora pueden ser un artículo nuevo de contenido. Claro, Entonces, y se esa le es la abre idea. una capa. Y la idea ahí es ampliar eso, ¿cierto? Porque, claro, si yo quiero vincular, por ejemplo, a ver si ya termina aquí, ahí llevo alguna. Dice, ¿cuál es la mejor freidora de aire en Chile? ¿Cuál es la mejor freidora de aire? Estas dos preguntas son preguntas que podría contestar perfectamente desde el artículo que estoy escribiendo, ¿cierto? ¿Qué marca es buena para un air fryer? También podría contestarla. Entonces, estas de acá tengo que identificar, y esto es lo mismo que hacíamos con SEO, ¿cierto? Identificar qué keywords me estoy haciendo cargo con una misma página o cuáles keywords significan una adicional. Por ejemplo, acá, ¿qué tan conveniente es comprar una freidora de aire? Ese puede ser un artículo en sí mismo aparte, Claro. ¿cierto? Entonces yo podría tomar esto y anotármelo, ¿cierto? Para ir a agregarlo después. Yo lo que voy a hacer aquí simplemente es tomar esta como una pregunta de un posible segundo artículo y lo voy a anotar acá abajo, ¿cierto? Como ideas a trabajar. Pero, por ejemplo, estas de acá, ¿cuáles son las 5 mejores? Yo las podría agregar acá en el artículo que ya tengo. ¿Cuál es la mejor freidora de aire en Chile? También la podría agregar acá mismo. ¿Cuáles son las mejores freidoras de aire de 2025? Esa pregunta ya va a ir muriendo. ¿Qué marca es buena? Esa sí la puedo agregar. Entonces, si fijan, estas tres de acá son semánticamente similares a la original. Entonces, lo que yo tengo que hacer es asegurarme. Por ejemplo, podría armar acá una parte, un título 2, ¿cierto? Que se llame el ranking en corto y poner acá número 1, número 2, número 3, número 4, Claro. ¿cierto? De forma que cuando la IA lo vea diga, ¿cuáles son las 5 mejores? ¿Cierto? El top 5 podríamos ponerle. Entonces, de alguna forma voy expandiendo eso. Ahora, yo voy a hacer trampa porque yo acá, bueno, estoy haciendo un Google Doc y le puedo decir a la IA, ¿cierto? Que me desarrolle un párrafo, ¿cierto? Voy a hacerlo aquí mismo, así, desarrolla este párrafo en relación al artículo que estoy escribiendo, ¿cierto? Y dejo que la guía avance, ¿cierto? Pum. Y después voy a ir modificando y ajustando, pero la gracia está en que puedo ir explorando esas cosas. Y después viene lo complicado, ¿cierto? Porque asumamos que tengo eso ahí, ¿cierto? Voy a poner cuáles son las 5 mejores freidoras,
la elección de no sé qué. Fíjense que este párrafo de acá, que hizo la IA a primera, no me dice mucho, no me está ayudando, ¿cierto? Lo hice con IA, pero faltó darle más prompt, ajustarlo mejor, Un contexto. ¿cierto? Darle contexto. Por ejemplo, acá yo ya tengo 5. Entonces, quizás esta es la sección. Y ahí tenemos que ir preguntándonos cuál va a ser la estructura que va a tener. Entonces, primera parte, el H2, ¿cierto? Los títulos. ¿Cuáles son las mejores? El top 5 de modelos. Y ahí tenemos ya una de las preguntas cubiertas. Después podría decir así, podríamos agregar una, ¿qué hace que una air fryer sea mejor que otra? Si te podría agregar ese párrafo. Y también ponerlo como un H2, ¿cierto? O podría hacer otro que fuera, por ejemplo, ¿en qué fijarme al comprar mi air fryer? Obviamente no puedo atacar todas las preguntas en el mismo lugar, pero en este caso, ¿cierto? Estas todavía siguen siendo relacionadas entre sí y que podría contestarlas levemente acá y después hacer otro artículo completo que profundice mucho más y enlazarlo, ¿ya? Entonces, acá tengo que empezar a generar estos headers primero. Luego yo tengo que asegurarme que la respuesta esté aquí adentro, ¿cierto? Entonces tengo que ir buscando cómo ir trabajándolo acá. Y acá, a ver el plan de acción, ¿cierto? Porque acá también podemos ayudarnos para ir generándolo directamente en Search. Se te agregaron las preguntas automáticamente que no encontró, que era el 100%, porque tú no hablas de air fryer en tu sitio. Entonces se agregaron las que no encontró. Entonces, acá en vez de ir yo y tener que ir saltando de una IA en otra, o como lo hice recién desde el Google Doc, por ejemplo, yo puedo tomar esto acá al haciendo, ¿cierto? Y acá me pregunta cuáles son las mejores freidoras. Puedo hacer un artículo en un blog, un FAQ, landing descriptiva, etcétera. Yo voy a hacer un blog. Le hago clic, generar con IA 2 créditos y va a empezar a generarlo acá y ya tiene la estructura un poquito por detrás, ¿cierto? Va a tener la lógica de la pregunta, la respuesta, ¿cierto? Los títulos encabezado. Y además, y esa es la parte que a mí me gusta, aquí fíjense, me dice acá, ¿cuáles son las 5 mejores freidoras de aire del mercado? Y fíjense, ¿qué hace una freidora de aire la mejor? Era la pregunta que ya hemos agregado acá, ¿cierto? Entonces lo encontró directo. Capacidad de potencia. Top 5 freidoras de aire que debes considerar. Ninja Foodie Max, Consori Procenic, no sé qué. ¿Cómo elegir la freidora adecuada para ti? Beneficio de usar una freidora de aire. Próximos pasos para tu compra. Y fíjense que ya tengo la estructura acá, que yo la puedo copiar de aquí, me la puedo llevar aquí abajo, ¿cierto? Y fíjense que ya tengo el artículo listo, ¿cierto? Que era lo que yo estaba haciendo entre comillas manual antes, ¿cierto? Que estaba basándome en el tema, pero aquí lo hizo de un tirón y lo entretenido, y a mí, sí, lo del artículo es bien bonito que lo haga, ¿cierto? Ustedes pueden promptear una IA y llegar a algo similar, sí, pero ¿dónde está la gracia acá? Para mí la gracia está acá donde dice código técnico. Es el que hace toda la diferencia. Le hago clic en código técnico y acá además me agrega el esquema markup completo. Listo. Entonces me dice, oye, el contexto esquema.org, ¿cierto? Que es la página donde que todos se basan para el estándar de esquema. Es un artículo, este es el headline, esta es la descripción, el autor es organización, ¿cierto? Rodrigo Rojo, porque estoy así dentro de SearchBrand, ¿cierto? Solo cambian en los parámetros ustedes, ¿cierto? La fecha de publicación es una web page, acá está, ¿cierto? El HTTP, que este obviamente se tiene que ajustar al donde lo voy a poner. Meta tag, cierto título, etcétera, y ya me da toda la parte técnica lista, que muchas veces no lo hacemos o dejamos que lo rellene solo WordPress o la aplicación que estamos ocupando, y a veces se le salen parámetros. Y una de las gracias es que podemos tomar esto y dependiendo del tipo de página o contenido que estamos haciendo, el estándar de esquema tiene otras cosas que puede agregar, ¿cierto? Que son otros elementos que la IA también puede leer y que complementan, como evaluaciones, si se trata como de las estrellitas, no sé si han visto cuando buscan en Google o cosas que de repente el enlace tiene otros parámetros a la vista, como estrellas de evaluación, ubicación o distintas cosas, eso se puede agregar en esquema también. Y la otra gracia es que yo lo puedo editar aquí mismo y tengo el HTML. Entonces, dependiendo del gestor de contenido que tengo, yo lo puedo pegar tal cual, lo puedo tirar con HTML y puedo agregar otras cosas, ¿cierto? Y aparte de todo eso, acá en Boost me dice además para convertir el artículo, ¿cierto?, en formatos para redes sociales, cosa de después yo poder en las redes sociales llevar tráfico desde la red social hacia el artículo.
¿cierto? Porque me crea además los contenidos adicionales. Y aparte de todo esto, que ya tengo ahí, ¿cierto? El esquema, tengo el contenido, fíjense que me armó los títulos, me armó las cosas, yo podría seguir trabajándolo y eso es lo entretenido, ¿cierto? Pero aparte de eso, otro de los elementos que me va a faltar, ¿cierto? Es la fuente. Y ahí, ¿cierto? Tenemos que hacer el trabajo adicional de ir a buscar la fuente, de ir a traer el contenido para empezar los enlaces. Pero lo entretenido y el desafío que yo les planteo a ustedes es que ustedes mismos sean esa fuente, ¿cierto? Es decir, si está hablando acá de Ninja Foodie Max Pro no sé qué, y yo vendo eso, es mi ficha de producto. Si yo no lo vendo, puede ser una página de opinión dentro de mi blog que hable del producto, ¿cierto? Que hable de los pros, los contras, no sé qué, oye, comparado con, y lo tiro hacia mi producto. O sea, tengo que empezar a darle intención a lo que estamos haciendo. Y por otra parte, por ejemplo, acá dice, ¿cómo elegir la freidora de aire, no sé qué? Varían empresas que están un presupuesto antes de comenzar. Yo no podría ir a buscar por acá otros espacios, por ejemplo, cocina saludable. Ese podría ser un pilar de contenido en nuestro sitio. Entonces yo lo puedo vincular hacia una sección que hable de eso para empezar a generar temas. O incluso, si tengo, no sé, hay un blog externo, yo podría vincular cuando a otro blog que habla de cocina saludable porque ese blog tiene autoridad. Cosa que la IA diga, oye, me está llevando a fuentes validadas, ¿cierto? Y eso también son señales que mandamos al modelo. Normalmente acá la cantidad de señales que hay por detrás es gigantesca. Entonces, tenemos que maximizar el uso de todo eso. Ahora, adicional a eso, imaginemos que ya tenemos el artículo listo, después también me va a faltar hacer una imagen o hacer algo relacionado a esto, ¿cierto? Para acompañarlo. Y ahí lo que sucedía antes era que yo hacía las imágenes, las tiraba en la página, es que yo podría, antes tenía que editar una imagen, y ahí muchas pymes, sobre todo pymes, pero empresas pequeñas, nos complicábamos y no sabíamos, oye, ¿cómo hago? No tengo Photoshop, ¿cierto? Y normalmente si tomabas la imagen tal cual de Google, tenías que ponerle la fuente del otro o te castigaba. Al final estabas citando a alguien que no querían citar. Y ahí es donde la IA nos puede ayudar mucho a hacer imágenes de acompañamiento, ¿ya? Y hay distintas formas de hacerlo. Entonces, yo podría ir y, por ejemplo, acá yo lo voy a ocupar FreePic, ya que FreePic es un estudio, ¿cierto? Antes era un banco de imágenes de general, todavía sigue siendo banco de imágenes, pero hoy también tiene adentro, ¿cierto? Herramientas de los modelos de generación de imágenes, de generación de video y de otras cosas, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, podría ir acá al generador de imágenes y pedirle, no sé, acá de hecho tiene una opción para ejecutar en 4 modelos al mismo tiempo. Entonces yo tengo que seleccionado al modelo GPT, a Nano Banana, Flux y SeedDream. Y yo le voy a decir acá, por ejemplo, Hero Image of a Air Fryer Comparison Article. Y le voy a decir acá el formato. Y lo quiero hacer, imaginemos que en mi sitio web lo tengo en formato 4:3, la imagen de giro, y le pongo general. Y estas páginas, estas herramientas dedicadas para usar múltiples modelos, tienen la gracia que además, si tu prompt es muy chiquitito, fíjense que acá dice AI prompt, entonces lo que hace es tomar ese prompt y ampliarlo al tiro y hacer variaciones. Entonces me complico menos, ¿cierto? Y la otra gracia es que como es un agregador, está Freepik, que es el que me gusta a mí, pero también está Higgsfield, Crea y hay un par más, es que ya tienen todos los modelos por detrás. Entonces yo puedo ir iterando. Y algunos de esos modelos tienen consistencia de personajes o de cosas o de imágenes. Entonces, en este caso, yo le pedí que hiciera una comparación. No sé por qué le puse el título, no sé por qué se lo tomó muy literal lo de que era una Geo Image, ¿cierto? Que ahí está la imagen, ¿cierto? La hizo. Dependiendo del modelo, no todos los modelos aguantan todos los tamaños. Eso es un tema también que pasa. Entonces ahí está generando. Y yo por mientras lo que voy a hacer es que voy a tomar nuestra freidora de aire de acá, ¿cierto? Y voy a buscar una imagen de esta freidora de aire, ¿cierto? Que tenemos ahí la Ninja. La vamos a tomar y voy a guardar la imagen en la descarga y voy a ir a buscar la Closorio Smart, ¿cierto? Y la voy a descargar también, que se ve bastante bonita. No voy a hacerlo solo con estas dos, pero te imaginas que lo hacemos con las 5, ¿cierto? Entonces, aquí me hizo la imagen así como muy literal. Pero yo lo otro que puedo hacer es que yo puedo crear una imagen. Por ejemplo, acá yo lo voy a poner en
un modelo en particular, voy a buscar el de Nano Banana Pro, que es muy bueno para esto, y lo que voy a hacer acá es cargarle una imagen, ¿ya? Y voy a cargar la imagen de la ninja. Y la gracia, y esta es una de las gracias que tiene y de hecho voy a cargar la imagen también de la otra imagen, voy a ir acá y voy a cargar también la otra, y la gracia de estas herramientas que tienen, espérame, en Uploads, voy a seleccionar las dos, ¿ya? Porque en Nano Banana podemos cargar hasta más o menos 10 fuentes de base. Aquí voy a cargar las dos al mismo tiempo. Fíjense, dice, les pone como un nombre, @image1, @image2. Le voy a decir ahora, quiero que sea 4 a 3. Acá voy a poner el modo, no quiere cambiarse al modo off, no importa. Eso era para tener más, para que fuera más rápido. Dice Auto Mode is down. ¿Qué pasó? Y le voy a decir an image of a table, una mesa, in which image 1 is at the left and image 2, y acá yo tengo como el control de cuál estoy poniendo en cada lado, ¿cierto? Is in the right, in a kitchen, green colors, imaginamos que mi blog tiene como colores medios verdes, yo podría hacer lo que se llama el prompting de marca, que es que tú puedes crear una especie como de prompt de tono y estilo que defina los colores de la marca, le puedes dar el código hexadecimal de tu marca, ciertos elementos como de personas o cosas que tienen que pasar. Entonces, a cualquier prompt de esto tú le agregas eso al final y va a salir con los colores corporativos. Entonces, voy a poner acá green colors, voy a poner, por ejemplo, Earthy Style, como un estilo medio como más hogareño, le voy a poner generar, y aquí lo que va a hacer es ir a generar esta imagen, ¿cierto? Que va a incluir los dos elementos que yo le pasé. Y con la gracia, le podría haber pasado uno y hacer la imagen de mi sección reinterpretando la original con IA, y así me aseguro que es una imagen 100% nueva. Entonces no va a ser la de catálogo que está en otro lado, sino que va a ser una hecha por mí. En este caso estoy pidiéndole que haga las dos al mismo tiempo. Entonces yo podría poner acá la imagen en una mesa de la cuestión contra un fondo blanco, ¿cierto? Y la puedo generar para incluir en el artículo y puedo ir haciéndola para cada una de las cosas y genero así una composición que ya le incluye en un estilo fotográfico, en un estilo que se parezca a lo que yo pongo en mi blog para dar consistencia, ¿cierto? O en mi página para dar consistencia, pero me aseguro que no tenga, ¿cierto? Sus elementos medios como que no sea la imagen genérica que vamos a encontrar, porque fíjense cuando le puse acá a buscar, la mayoría de los sitios tienen la misma imagen o variaciones de la misma imagen, ¿cierto? Y acá yo me ahorro tener que editar y me hago la imagen para eso. Por algún motivo anda medio lento acá que no. Vamos a poner acá Fast Mode. Vamos a generar con Fast Mode. Y vamos a poner este, ¿cierto? A ver que salgan, ¿cierto? Y con eso yo puedo ir y empezar a reforzar el artículo que yo estaba haciendo, ¿cierto? Que teníamos acá. ¿Cuáles son las mejores? ¿Cierto? Está el encabezado 1 del nuevo artículo, el encabezado 2 del nuevo artículo, y puedo agregar estas imágenes, y a esa imagen agregarle después los atributos correspondientes. Entonces yo le podría pasar el mismo artículo, la imagen, y la gracia es que la IA, porque pasaba mucho que el atributo alt no lo hacíamos, porque que lata de escribir nosotros en la imagen, y poner esta es una imagen de no sé qué, o en la imagen aparece tal cosa. Hoy le paso la imagen a la IA, a cualquiera, y le digo, describe esta imagen, te va a devolver el tema. Y tú le dices, descríbela en un atributo alt corto optimizado para SEO en base a este artículo que tengo acá al lado, te lo va a entregar. Entonces, al final, la idea es que nos acelere, la idea es que nos permita ir construyendo mucho más rápido. Fíjense cómo acá ya me hizo la imagen de la ninja, basada en la imagen original, entonces no deformó el producto, ¿cierto? Pero le fue agregando otros elementos, ¿ya? La hizo tal cual, pero como es una reinterpretación, tiene el elemento, y esta de acá abajo no quiere salir, no sé por qué, que era la comparación con las dos que estaban ahí. La imagen en sí, buena pregunta, Nico, no es que la imagen en sí te mejore el SEO, pero ¿qué es lo que pasa? Que una imagen también es algo que la IA puede ver.
¿cierto? ¿En términos de qué? Normalmente cuando está buscando no va a ver la imagen tal cual porque está leyendo la página, pero sí va a ver el código detrás de la imagen, ¿cierto? Que es un código que le dice acá, hay una image, ¿cierto? Que tiene ciertos atributos. El nombre del archivo lo va a ver, los atributos de la imagen lo va a ver. ¿Ya? Entonces tú con eso también puedes comunicar. Y de paso hace que para el usuario sea más bueno. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, herramientas que son tipo agénticas tipo Comet, ¿cierto? Que es el navegador de Perplexity. Cuando tú le pidas a un agente de esos que navegue, lo está haciendo con IA de visión, está sacando screenshot a la pantalla. Entonces ahí, en ese tipo de IAs, sí te aporta el contenido de la imagen en sí mismo. Te suma, ¿cierto? Ahora, en general, el contenido... ya, última oportunidad a ver si terminó. No lo terminó. Ya. Después les mandaré la imagen para que la vean cómo quedó. Pero solo para ir terminando eso, la actualización de estas cosas va a depender también de la industria y la velocidad con la que se optimizan. Hay industrias que tienen flujos súper cortos, pero por ejemplo el retail, la industria de los autos, la industria de los viajes son de flujos súper rápidos, ¿ya? Donde el tráfico cambia mucho. Mi recomendación es que al menos las palabras de marca, las principales búsquedas relacionadas a nuestra marca, debiésemos estarlas monitoreando, ¿cierto? Y tener ahí alguna herramienta de analítica, Search Console, por ejemplo, de Google, que me puede ir avisando, ¿cierto? Y de esa forma ir moviendo, ir mirando dónde estoy en el ranking. Y si empiezo a bajar, claro, tengo que ir a atacar ese artículo. ¿Ya? Normalmente, los artículos de cola larga que llamamos, que son esas búsquedas como de tercera o cuarto grado, ¿cierto? Debiese armarme como un periodo de actualización. O sea, debiese tratar de cada, no sé, 3, 4 meses ir y con la IA darle un refresh, ¿cierto? Por ejemplo, estos artículos de cuál es la mejor este año, ese artículo, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que salga un nuevo producto, yo debiese incorporarlo, ¿cierto? Entonces va a haber el mismo mercado MSTA para esa búsqueda. Y ahí tenemos que ir mirando. Puede que mi producto, lo que hace o la característica no cambia. Entonces quizás esa página no la voy a tocar, pero las preguntas aledañas puede ser. Y ahí tienes que tomar una decisión que es si voy actualizando todo el periodo. Es decir, voy siempre actualizando lo que tengo versus cuántas estoy generando. Y ahí está la gracia de lo que hicimos recién en SearchBrand, de ponerle acá una pregunta y que me tirara las preguntas relacionadas. ¿Por qué? Porque me va a permitir saber si la tengo cubierta o no. Yo acá, como el ejemplo que hice era de Airfryer, no me va a salir ninguna cubierta. Pero acá ya puedo ir viendo si efectivamente encuentro preguntas que me falta cubrir o si las tengo cubiertas y la posición va bajando, probablemente tengo que ir a actualizarla. ¿Ya? Así que eso dentro de este tema que yo creo que es súper vital. Y dentro de eso, y al tiro hoy podemos dar un tiempito para preguntas. No vi la hora, Jus, que rápido avanzó todo. Muy rápido. Una de las gracias es que normalmente cuando teníamos que hacer todo lo que es SEO, todo el contenido y gestionándolo, igual toma harto tiempo. Toma harto tiempo ir viendo las preguntas, ir viendo las cosas, etc. Pero fíjense cómo encontramos 12 preguntas de un tirón rápidamente con la IA. Me generó la estructura para una de las que elegí, pero yo podría ir trabajando las demás y quizá en una tarde ya tengo 10 artículos, ¿cierto? Y esa es como la ventaja. E incluso, ¿cierto? Yo lo que tengo que hacer después es validar y agregarle imagen, que puedo generarlas por otro lado, y de hecho como vi pasar ahí que salía la maca diciendo, ¿cierto? Lo de los espacios de trabajo en FreePic, que también me van a facilitar, porque si después me armo un space en FreePic, que los espacios son una cosa muy chora que están saliendo ahora, que está acá, que básicamente es parecido a... les voy a mostrar el que viene por defecto, pero básicamente es como un mapa conceptual que viene con espacios ya listos, conectados, que va conectando como distintos nodos. Entonces después yo cambio la imagen y me sale al tiro el output mejorado de la nueva, ¿cierto? Entonces te permite automatizar mucho más la creación de contenido y con eso, ¿cierto? Pasar a la acción más rápido, porque lo que nos importa, ¿cierto? Al final de este día es enfrentarnos, es cómo hacemos para hacer la mejor respuesta, ¿cierto? Para la pregunta. Y el problema es que si antes yo tenía que optimizar para una pregunta, ahora tengo que optimizar para 10 a la vez. Porque tengo que hacerme cargo de todas las aledañas para asegurarme que cuando me buscan, me encuentren. ¿Cierto? Hay una pregunta, dice, ¿qué recomendación podrías darnos para el lanzamiento de una marca nueva dentro de nuestra web? Es una buena pregunta. Yo creo que ahí la recomendación primero es asegurarme que salgamos al aire con todas las páginas de marca y producto listas,
propuesta de valor clara, o sea, cuáles son las preguntas relacionadas a lo que soluciona esa nueva marca, ¿cierto? Cubierta. No partas con tantas porque como no tienes tráfico aún, te va a costar encontrar como por dónde están llegando y cuáles son las que más conectan. Entonces, asegúrate de hacer primero ese trabajo inicial y luego expandes, ¿cierto? Luego cuando ya tienes ahí, empieza a expandir. Y lo otro que puedes hacer es preguntarte, es hacer como el juego de roles, que lo puedes hacer tú, lo puedes hacer una guía, de preguntarle, oye, ¿cuáles son los elementos, ¿cierto? ¿Cómo preguntaría a alguien de mi audiencia, de mi contenido? Si tú tienes claro, por ejemplo, quién es el buyer persona para tu marca, tú le podrías decir cómo esta persona buscaría. De que la IA tome ese rol para que te encuentre preguntas posibles y tú con eso ir a crear el contenido. Como que hay varios ejercicios que se pueden hacer. Tengo entendido que algo de buyer persona viene después en Searchman, o me estoy adelantando, ¿sí? Viene ahí el persona y viene también la generación de imágenes y videos dentro de Searchman. Un poco lo que te gusta en FreePic, pero todo conectado. Perfecto. Entonces ahí tienes cubierto todos los puntos, ¿cierto? Pero ahí yo partiría, solo para cerrar, Juan, con lo que es central. Como identificar qué es lo central que tienes que tener cubierto y la primera capa alrededor. Y una vez lanzado, dedicarte a ir a complementar todo lo demás. Eso es lo que traía hoy día, Gus. Espero que te haya gustado. Si quieres ahí, para ir cerrando, algunas cosas que la gente se pueda llevar, así, algún bullet point así como clave, 1, 2, 3, y con eso cerramos. Para mí, lejos, lo primero es el tema de cómo cambia la forma en que la IA busca. ¿Ya? Nosotros cuando buscábamos, hacía una consulta, Google me desplegaba 10 resultados, yo visitaba, elegía algunos, después hacía una contrapregunta y se perdía lo anterior, ¿cierto? Yo tenía que ir gualeando. Ahora el papel se da vuelta, la IA hace todo ese trabajo por nosotros y hace esas múltiples preguntas y muchas más. Porque empezar a hacer doble clic y profundizar. Entonces tenemos que cambiar el switch. Que estoy optimizando para eso. ¿Cuál es la gracia? Que el trabajo de optimización sigue siendo el mismo que hacíamos antes. Lo que cambia es la cantidad de preguntas que hace, es cómo conectamos entre sí, cómo conectamos hacia afuera. Empieza a tomar un poquito más de peso la mención, el link building, ¿cierto? Y esos elementos. Entonces, obviamente, significa que va a ser más pega, va a ser más trabajo, ¿cierto? Pero la gracia es que la misma IA nos permite multiplicar la velocidad con lo que hacemos, entonces al final como que se compensa, ¿cierto? La IA nos cambia la forma de hacerlo, pero también nos puede facilitar la creación de todo esto. Entonces, para mí eso es vital, como cambiar el switch de, ya no estoy optimizando para Google, estoy optimizando para alguien que hace muchísimas más preguntas cuando está trabajando, ¿cierto? Ese para mí es el primer bullet. El segundo bullet point es que también la velocidad con la que podemos generar el contenido es muchísimo más alta. Entonces, dado que el contenido lo puede generar bien la IA, un buen trabajo, un hack que podemos hacer es armar un manual de estilo de nosotros, cómo habla mi marca, cómo es el contenido que yo publico, cuáles son los colores que yo tengo, y tener eso para que la IA te asista a crear las imágenes, a crear los artículos en tu estilo, ¿cierto? Y que también refleje la personalidad de tu marca, porque no hay que olvidar que igual la persona, si bien va a empezar a consumir el contenido a través de una IA, igual puede llegar a tu sitio después si quiere comprar, ¿cierto? Si al final se dio cuenta que eras la buena respuesta, va a querer entrar. Y ahí tienes que asegurarte igual que tu página responda y funcione de todas las formas que tiene que funcionar. Y lo otro, y solo para cerrar con eso, yo creo que el gran desafío tiene que estar va a estar en la velocidad, porque ahora todos pueden hacerlo, ¿cierto? Entonces, si tú puedes hacerlo más rápido, lo puedes hacer de forma más simple, ¿cierto? Que ahí es donde me gusta, no es porque me hayan invitado, pero ahí lo que me gusta de Searchman es eso, que no tengo que saltar entre varias herramientas y que se me quede algo colgado en otro lado, sino que lo tengo todo dentro del mismo lugar, ¿cierto? Eso me va a facilitar pasar a la acción más rápido. Lo que importa es pasar a la acción, ¿cierto? El artículo en el Google Doc no me sirve publicado. 100%, no, Rodri, en verdad, muchísimas gracias. Si quieres hacemos el cierre con las últimas slides que quedan, que eran tus credenciales y la invitación oficial a la people. Sí, ahí simplemente, si les interesa el tema de la IA y quieren seguir aprendiendo, yo siempre ando compartiendo todas esas cosas. Con este QR van a encontrar todos mis links. Y aparte, justo la próxima semana, aparte mi último curso, o sea, el primer curso de este año de IA para el resto de nosotros, un curso de productividad con IA, de herramientas con IA. Si quieren información, el QR a la derecha. Si quieren escribirme, a la izquierda.
Nada, así que eso es un cursito que tengo ahí. Algunos de acá han pasado por el curso, yo lo envié a la Maca a pasar por ahí en el chat. Pero nada, justo lo tengo en las notas, así que de paso doy el dato. Siempre ando compartiendo contenido respecto a IA, respecto a las nuevas, a las noticias, las novedades y las cosas, así que feliz de que me sigan y me escriban por ahí. Y cualquier duda, estoy a su disposición. Muchas gracias, Jus, por la invitación para venir acá. Perfecto, Rodri. Voy a avanzar hacia las últimas, que le vamos a dejar hecho una invitación. Les dejamos una encuestita arriba disponible para que puedan validar y recibir su feedback también para seguir mejorando. Abajo los puntitos, la sección de polls o encuestas, según el idioma que lo tengan, puedan responder. Vamos a tomar una fotito a todos los que quieran, así que ahí vamos a disponibilizar las camaritas, pero antes que dejes de compartir, Rodrigo, puedes ir a la última, esa, que para los que quieran seguir aprendiendo y poder uniéndose a los microtraining con invitados de lujo, como hoy día tuvimos a Rodrigo, puedan también unirse a nuestra comunidad para estar enterados de todo lo que viene pasando en este mundo de AEO que está cambiando mes a mes. Así que cordialmente invitados a todas las personas de este microtraining. Y ahora sí, deja de compartir, querido, y saquémonos una fotito para compartirla también en todas nuestras comunidades. Vamos a activar los motores. Ahí a la cuenta de... Ayúdenme a sacar las fotos todos los que puedan. Vamos a la cuenta de 1, 2, 3. Listo. Oye, se pasaron, chiquillos, en verdad muy buena audiencia, muy buena convocatoria. Ahí recordemos que esto lo hacemos más allá de compartir cosas concretas, ayudándole a sus negocios. Ahí había una pregunta de Matías que decía de cómo esto ayuda a mi negocio, a la conversión, ¿no es cierto? Que esto nos interesa vincularlo a la venta, porque contenido ya, pero ¿cómo vende? Si no capturamos la demanda de forma orgánica, es bien difícil, ¿no es cierto?, poder vincularlo, ¿no es cierto?, a los objetivos comerciales de negocio. Esto es un camino de mediano a largo plazo, tienen que hacerlo de forma sistemática, constantemente, no perder el ritmo, ¿ya? Con un artículo no se van a hacer millonarios, tienen que hacerlo de forma sistemática en el tiempo para que efectivamente crezca. Así que, nuevamente, gracias. Y ahí solo para complementar, que creo que es súper importante, una de las cosas en las que hacer el AEO o la parte de optimización para que te encuentren tanto en buscadores como en IA, es el tema de la dependencia de las campañas de pago. Muchas veces, si tú no haces SEO, siempre vas a estar dependiendo de la generación de demanda de forma activa, pagando campaña y todo. Pero una empresa más sana llega a tener un 40-50% del tráfico desde fuentes orgánicas. Y el tema es que si está cambiando la forma en que la gente busca, va a empezar a llegar menos tráfico desde Google, y si no estás haciendo la pega, el trabajo de optimizar hacia el motor de IA, se te va a empezar a ir hacia abajo eso. Entonces hay que hacer este ejercicio como para mantener eso, y si tu tráfico orgánico es muy bajo, probablemente hay mucho trabajo que hay que hacer, ¿cierto?, de ir a optimizar esto. Así que para mí eso es el desafío. Si el negocio solo crece en base a pujas, ¿cierto?, a dinero, el problema está en que al final el dinero se puede acabar. El mejor ejemplo es cuando se cae Meta, o se cae Google, o se cae algo en servidor, todos corren en círculo y baja la venta del negocio. Por eso, y entre otras cosas, es importante. Así que, nada, agradecerle, en virtud de la hora está un poquito ya extendido, así que quedamos conectados ahí en la virtualidad y esperamos verlos a todos en un próximo microtraining de Searchfirm. Un abrazo, buena tarde, buena semana, y quienes se vayan a tomar de vacaciones, por favor, tómenlas por mí, que a mí todavía me queda para rato. Ya, cuídense súper, chao. Un abrazo, éxito.